Y la realidad es esa, no estoy diciendo que todos los negocios tengan que crecer al mismo ritmo. Y la escalabilidad no siempre significa multiplicar tu negocio de año a año. Lo que uno necesita es ese pensamiento diferente. Exacto. Porque uno no tiene todas las respuestas de un lado o del otro. Y a veces el tema de que necesitas a alguien que te diga algo diferente, por más que al principio te pueda molestar, incomodar. Acompáñame a descubrir a las mentes extraordinarias detrás de ideas y proyectos extraordinarios. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos lean, nos escuchen o nos vean, querida comunidad de Latin Minds. Bienvenidos a un capítulo más. Como ya lo saben, en cada capítulo conversando con una mente latina brillante que está haciendo cosas diferentes y que nos puede compartir muchísimas cosas para poder crecer y que también a través de su ejemplo, de su camino de crecimiento, nos pueda también transmitir cosas que puedan ser muy valiosas para cada uno de nosotros. Hoy estamos con una invitada de lujo y que nos va a permitir poder conversar muchísimo y aquí necesito que por si acaso me corrijas si a lo mejor algo cometo algún error en tu apellido. Alejandra Zlatopolsky, bienvenida. Buen trabajo. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, ¿y tú? Excelente, excelente. Alejandra, cuando revisé tu información, revisé a fondo, escuché algunas conversaciones también tuyas de podcast, escuché tu podcast. Una de las cosas que yo sentí que puede ser que tu área principal, donde la cual estás trabajando muchísimo, tiene que ver muchísimo con escalar, tu escalabilidad, ¿no? Correcto. Incluso uno de tus proyectos es Scalto, se llama, y que tiene que ver ayudar muchísima gente a escalar. Hoy me gustaría ir repasando varias cosas respecto al tema de escalabilidad, también entender mucho más tu proceso de cómo ha ido escalando tu vida a nivel profesional y qué implica escalar. Pero quiero empezar por ahí. Para ti, ¿qué implica escalar a nivel de negocios y a nivel personal? Para mí, a ver, a nivel de negocios, lo más importante que yo veo en cuanto a escalar son dos aspectos principales. Uno, que tu negocio sea escalable. Y no estoy hablando, digamos, siempre me especialicé más que todo en el mundo B2B. Así que la escalabilidad del negocio y tu servicio no siempre se tiene que dar en números masivos, sino que en conceptos replicables y en conceptos que tu mercado pueda adoptar. Entonces, en mi mente, la escalabilidad de un negocio, porque yo la trabajo siempre desde el punto de vista de el posicionamiento de mercado, la escalabilidad se da desde el punto de vista de que tengas un nicho que se comprometa con tu marca. Y esa escalabilidad es a la que siempre aspiro, tanto para Scalto como para mis clientes. Es que tener un nicho que se comprometa con mi marca, que crea en mi marca, que crea en mis valores, que se sume a mi batalla por mejorar el mundo de una manera u otra. Y desde el punto de vista personal, la escalabilidad es simplemente el crecimiento. Justamente en Scalto tenemos uno de nuestros valores es grow or die. Y lo hablábamos el otro día con el equipo, que no es una aspiración puramente financiera y de agresividad desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista de crecimiento personal, de que si no estamos aprendiendo todos los días algo nuevo, el mundo y la vida se torna para nosotros, la forma que la vemos, yo y mi socia, se torna aburrido. Yo realmente tengo la aspiración todos los días de conocer a alguien o de leer algo o estar expuesta a algo que me inspire o que me enseñe algo. Y eso para mí es la escalabilidad en lo personal. Siempre estoy buscando dónde aprender. Ok, pero ahí me asaltan varias dudas, ¿no? ¿Vale? Primero,
cualquier persona, dueña de negocio, empresaria o gente de la comunidad que nos sigue, podría preguntarse, ok, Alejandra, pero ¿todos deberíamos escalar? Esa es la primera. Y segundo, los dueños de negocios que nos escuchan, la segunda es, ¿debo prepararme? O sea, ¿qué debo prepararme? No solamente a nivel de negocio, sino a nivel personal para escalar. Sí. Es que, a ver, hay una frase en inglés que dice, if you're not growing fast, you're slowly dying. Y la realidad es esa, no estoy diciendo que todos los negocios tengan que crecer al mismo ritmo. Y la escalabilidad no siempre significa multiplicar tu negocio de año a año. No estoy hablando de eso. Pero sí estoy hablando de que, bueno, si tenés un negocio que no crece, la realidad, y lamentablemente la realidad del mercado, es que si no crece va a ir muriendo. ¿No? No estoy, de vuelta, no estoy hablando de ningún número específico, pero sí estoy hablando de evolución mínimamente, ¿no? Y cuando... y ahí me surgen muchas cosas, ¿no? Cuando tú dices growth or die, crecer o morir, es una frase poderosa, pero que tiene muchas implicaciones. A veces puede asociarse esa frase como estar en un rush constante, en una situación de estar en una permanente necesidad de estar creciendo y avanzando. Pero ¿cómo se equilibran los riesgos de ese rush en el tema, por un lado, buscar crecer, pero por otro lado, pues ser estable, sostenible y que no se pueda convertir en un riesgo también? Porque crecer aceleradamente también tiene riesgos y también tiene problemas. Ojo, yo soy una persona extremadamente conservadora. No soy arriesgada, y ahora sí vamos a hablar de mi carrera. Nunca tomé grandes apuestas y riesgos, como he conocido a muchos entrepreneurs. Un amigo mío, entrepreneur, digamos, vendió su casa para poner toda la plata en el negocio. Eso es algo que para mí es inconcebible. Entonces, no, el grow or die es más una inspiración y una evolución, pero no implica velocidad, en mi concepto. O sea, implica evolución tranquila, digamos, evolución a nuestro ritmo, implica crecimiento a tu ritmo. Yo no estoy diciendo que te tengas que leer, viste, esos entrepreneurs que te dicen, léete 10 libros al mes porque si no, no estás haciendo nada. No, yo me Y leo llevan uno. un contador de libros, Exacto. como que si la marca, o sea, si el conteo fuera en sí mismo una valoración de crecimiento, ¿no? Exacto, que no lo es. Porque si no estás procesando lo que leíste, ¿de qué te sirve? Si no estás llevando a tu vida los aprendizajes de ese libro, ¿de qué te sirve? Leer, consumir. Al revés, yo en realidad, bueno, justamente ahora con Escalto al principio de nuestra operación empezamos con una metodología de management que se llama EOS, Entrepreneurial Organizational System. Y leímos ese libro, ejecutamos las herramientas que nos daba ese libro y nos sirvió mucho para manejar las primeras fases del negocio. Y ahora mi socio dijo, ¿sabes qué? Encontré este otro libro. Miremoslo, explorémoslo, miremos este management style, miremos estas estrategias de crecimiento. Y ahora estamos leyendo el segundo libro después de 3 años, implementando nuevas ideas. Es esa evolución a la que me refiero. Y es a la velocidad que cada uno defina. Porque también meterle, como dicen, viste, la manguera de bombero a la boca de la gente no sirve de nada, los ahogás. Tienen que poder procesar lo que uno aprende. Y eso también lo tengo mucho en mi background de comunicación. ¿Y qué demanda de ti
a ti a nivel personal, como empresaria, como líder de equipo, como operadora, ¿qué demanda de ti ese proceso de crecimiento? No necesariamente de la ejecución gerencial, no de herramientas de management, sino a nivel personal. ¿Qué demanda de ti? Yo me cuestiono mucho como líder. Trato de preguntar lo más seguido posible a la gente con la que trabajo, a mi equipo, en qué puedo mejorar como líder. Y requiere también, la realidad es que cuando uno maneja un negocio como entrepreneur, lo que yo descubrí es que el crecimiento personal acompaña el crecimiento del negocio y no, es imposible que vayan por separado. Digamos, la evolución de uno como persona es imposible que vaya por separado de la evolución del negocio y que si uno no evoluciona como persona, el negocio se estanca. Eso es lo que requiere de mí. En tu experiencia está 100% asociado, la evolución personal. 50% asociado. Yo hago coaching, hago psicología, hago cursos, pruebo diferentes, he hecho yoga por muchos años, ahora estoy probando biodecodificación, estoy probando, digamos, voy buscando de diferentes filosofías y diferentes metodologías que puedo aprender para evolucionar yo. Hice mucho coaching de negocio, por supuesto, que es lo que también tiene un impacto más inmediato, pero la capacidad de uno de conectar de ser humano a ser humano es clave para hacer crecer tu negocio también. Y ahora vamos a retrotraer un poco ese concepto de escalabilidad para repasar tu historia, ¿no? Dale. El tema de crecimiento y evolución. Eres de Argentina, creces, estudias en Buenos Aires, eres periodista, inicialmente estudias periodismo, reporterismo, y decides tomar un cambio en tu vida, ¿no? Incluso ya habías tenido ciertos empleos en esa área, y decides hacer un cambio en tu vida, llegar a Miami, y ahí me corriges si me equivoco en algún momento, y empiezas a trabajar en temas comunicacionales, pero en temas ya un poco más empresariales. Primero, ¿por qué tomas esas decisiones? ¿Por qué, qué te motivó a dar ese paso y a, de alguna manera u otra, si bien puede haber sido un riesgo calculado, pero no deja de ser un riesgo? ¿El de la inmigración? El de la migración y el de cambiar tal vez una potencial carrera que ya la tenías puesta. Seguramente cuando estudiaste en la universidad tenías una idea en tu cabeza de lo que querías, hacia dónde querías llegar, y después vino un cambio completo. Claro, a mí lo que me pasó fue, siempre fui una persona de mucha energía, de mucho drive, de alguna manera, y durante mis años de estudio, mis 4 años de estudio, igual estaba trabajando. Y en uno de esos trabajos es que encontré el periodismo y trabajé para la agencia alemana de noticias en Argentina. Y ahí fue que vi dentro de lo que eran las comunicaciones una oportunidad y una pasión. Me encantó cuando empecé a ver lo que era el periodismo, me fascinó. Y decidí ir a hacer el máster en Barcelona. Cuando ese máster fue, digamos, una inspiración total a lo que son las reglas de la comunicación, a lo que son el encontrar la mejor manera de conectar, de contar historias primero, muy importante, cómo contar una historia que se aplica en todos los ámbitos de la vida, y después en conectar con la gente a la que le hablas. ¿Qué me llevó a hacer el salto? En realidad, un novio, no te voy a mentir, fue mi novio de Argentina que se había mudado acá a Miami y ahora es mi marido y el padre de mis 2 hijos. En su momento dije, bueno, vamos a probar, vamos a ver qué hay en Miami. La verdad que no había nada. Acá no había nada en ese momento. Estamos hablando del año
hace 21 años. 2003, 2004. 2004. Y caí acá a una empresa que me dio la chance de hacer una pasantía para cumplir con los créditos de la universidad. Claro. Entonces dije, bueno, vamos. Pero cuando te refieres que no había nada, ¿qué significa aquello? O sea, no había... Había muy pocas empresas localizadas acá. Había muy poco que hacer. Era una ciudad que tenía un par de shoppings y la playa. Realmente no tenía ningún tipo de actividad, digamos, comercial local más que ese turismo. Miami se transformó en los últimos 20 años de una manera extraordinaria. La cantidad de empresas de tecnología, de arte, bueno, digamos, toda la actividad de arte que se desarrolló en los últimos 20 años, no había absolutamente nada. Creo que había un solo teatro cuando yo llegué acá. No había galerías, no había, no sé, festivales, conferencias, muy poco. Entonces, bueno, yo llegué acá y aposté y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Dentro de lo que era el trabajo en el que estaba yo, que se llamaba en ese momento Money Laundering Bulletin, moneylaundering.com, era financiero, hice todo el desarrollo, digamos, ahí trabajé como periodista, pero bueno, en la organización fui creciendo y me fui enfocando no solo en la creación de contenido, sino también la creación de contenido de entrenamiento. Y ahí me fui enfocando cada vez más en lo que eran conferencias. Y cuando empecé a trabajar más en conferencias fue que me empecé a interesar mucho más en la parte de marketing. Y ahí también empiezas a tener el acercamiento que también tienes con el sistema financiero, ¿correcto? Lo tuve siempre. Mi familia tiene una financiera en Argentina. Nací a las finanzas, en realidad. Tiene una financiera en la Argentina. Mi primer trabajo fue con un broker en Argentina también. Así que eso es algo que tuve de siempre. Estuve en ese ámbito financiero y sí, después de lo que era lo de anti-money laundering, me fui a trabajar como head de comunicación para un banco de inversión. Y empiezas a trabajar en comunicaciones, obviamente marketing, y empiezas a enamorarte también del mundo del marketing, ¿no? Exacto. Y de conectar comunicación, marketing para poder comunicar de mejor manera conceptos financieros, lo cual es muy complejo normalmente. Nada fácil. Es tal vez una de las industrias, según mi experiencia, más complejas hasta cierto punto de comunicar y marketear, porque a veces pueden ser conceptos, y sobre todo cuando se busca llegar al Main Street, ¿no? Entonces, cuando tú buscas llegar al Main Street, el poder hacer ingeniería a la inversa, que es conceptos complejos, volverlos mucho más sencillos, es complejo en sí mismo. O sea, se vuelve una situación compleja. ¿Cómo fuiste navegando tú esa parte? ¿Cómo fuiste entendiendo cuál era la mejor manera de poder llegar y de poder comunicar en esta industria? El gran tema en la industria financiera es la confianza. Lo que yo entendí desde un principio es nuestra relación con el dinero es extremadamente íntima, extremadamente psicológica y requiere de mucha confianza. Entonces, he trabajado con muchas entidades financieras que todas tienen, no importa por dónde vengan, todos tienen ese desafío. Es cómo construir la confianza en la marca para que la gente tenga esa tranquilidad de trabajar contigo. Es la realidad. O sea, ¿tú crees que es básicamente un juego de construir confianza? O sea, de construir... Ahora, ¿cómo se crea y se construye esa confianza? Pensalo desde todos los jugadores del mundo financiero. Digamos, yo que vengo de Argentina y justo vine del 2001 en el que pasó el corralito y los bancos. Y en lo que más se destruyó fue la confianza. Lo que más se destruyó fue la confianza. Acá los bancos más grandes son los que se ganan la confianza. ¿Pero por qué se gana la confianza en realidad? Porque el gobierno los respalda. Porque vos sabés
Porque son demasiado grandes para caer. Con Chase, el gobierno lo va a levantar. Y eso, desde ese punto de vista, es que yo siempre aproximo mucho de las estrategias de comunicación, porque son engagements en el que las entidades más chicas, incluso las más grandes igual, le tenés que dar la plataforma a la entidad y al equipo de ventas en realidad para que construyan la relación con el cliente, que construya esa confianza. Esa es la realidad de lo que pasa en el mercado financiero. Yo trabajo mucho en el mercado financiero B2B, en el wealth management, en todo lo que es más banca privada y asset management. Y ese mundo está completamente liderado por la construcción de relaciones uno a uno. Entonces, muchas de las estrategias se dan por darle a la gente, al equipo, la plataforma de construcción de relaciones. Por ejemplo, los eventos o realmente los materiales y el soporte al proceso de conversión que ellos necesitan. ¿Se entiende? Sí, por supuesto. Ahora bien, pasas de ser jefa de comunicaciones, trabajar en comunicaciones, ser jefa de marketing, pasas a dirigir una compañía de servicios de marketing para empresas financieras. Bueno, perdón. Sí, una cosa es estar en cargos directivos, una cosa es dirigir un área, otra cosa es ser la cabeza. Y ese es un paso, un escalamiento. La primera pregunta que se me salta ahí es, primero es, ¿cómo? ¿Tuviste miedo? O sea, en ese paso. A ver, fue bastante difícil. Yo, vamos, viniendo de una familia de entrepreneurs, siempre supe, digamos, y como dicen, in the back of my mind, siempre estuvo esa aspiración de ser líder de negocio. Eso no, como que no lo dudaba, sabía que algún día iba a pasar. Lo que yo más miedo tenía antes de salir como consultora al principio era la venta. El enfrentarte a tener que salir. Enfrentarme a salir, a pedir, a vender, a decir te quiero vender. Tocar puertas. Era una montaña. Era una montaña que yo decía, esta no sé ni cómo empezar. Y a veces no solamente, bueno, no sé si era tu caso, pero a veces no solamente eso pasa con el tema de saber el tema de enfrentarte a vender o cómo hacerlo, ok, a dónde busco, pero también es sobre todo el miedo que se tiene al rechazo, a cómo llevar y tolerar eso de allí. Porque normalmente cuando tienes un camino profesional, dado en ciertas áreas, estás más acostumbrada o más acostumbrado al éxito, a que las cosas salgan bien, a que muchas veces no hay necesidad de que te digan que no, o tal vez tú no los frenteas directamente y ahora estás en el frente de la línea y es ese temor a saber llevar eso. ¿Cómo lo llevaste tú? ¿Cómo lo pudiste? Porque ese sobre todo creo que es una lucha mental. Es que la necesidad es el driver de todo. En realidad lo que pasó fue esto. Yo después del banco me fui como consultora a uno de mis proveedores. Y yo en realidad fui su primer contratación. Y yo tenía la aspiración de ser su socia. Y por una cosa u otra, la verdad que eso no se fue dando. Y yo estaba embarazada de mi segundo hijo, 8 meses y medio. O sea, estaba a punto de tener mi segundo hijo. Y hubo algo que hizo clic en mí que dije, no más, no vuelvo después del bebé. Entonces siempre digo que tuve 2 hijos al mismo tiempo. Empecé el negocio y al mismo tiempo tuve mi segundo hijo. Y literal que yo estaba a punto de tener el bebé y estaba mandando mensajes por LinkedIn a colegas anteriores pidiéndoles un café para ver.
¿Fuiste en ese momento solopreneur o te asociaste con alguien? Ahí fui solopreneur. Y en realidad me inspiró, tengo que decir que me inspiró mi marido. Mi marido siempre estuvo en ventas. Entonces le dije, yo te juro que yo no puedo vender, yo no sé vender. Yo siempre decía eso, yo no sé vender, no puedo vender, ¿qué querés que venda? Y me dice, vos lo único que tenés que hacer, la única meta que me puse en el momento fue, ok, yo no voy a vender, yo voy a tomar café con mis ex colegas. Entonces, la verdad es que mirando hacia atrás, intuitivamente hice lo que ahora siempre le pido al equipo que haga, que es poner un pie delante del otro, ir poniéndote metas chiquitas para lograr la meta grande. Pero el segundo consejo, que fue lo que más me impactó y que lo uso al día de hoy, es que mi marido me dijo, anda a buscar el no. Porque cuando encuentres varios no, vas a encontrar un sí. Sacar el miedo al no fue lo más difícil para mí. Quitarle ese miedo. Y después de 20 años puedo decir que estoy mucho más acostumbrada y buscándolo, pero en ese momento el problema que yo tenía, y que creo que a mucha gente le debe pasar, es que asocias el no con un rechazo personal. Exacto. Cuando el no puede tener tantos factores que el 99% de las veces no tiene nada que ver contigo. Y es que el no después viene asociado con muchos cuestionamientos que a veces pueden pasar por el lado personal. No, no estoy listo, no estoy preparado, o no no lo estoy sos un sabiendo fit, manejar, no y soy suficiente. o no ser un fit. Aceptar también que hay un roto para un descosido en todos los aspectos de la vida y sobre todo también en los negocios. Buscar ese fit es clave también. Y como, ok, y cualquiera que te escucha, porque a veces pasa que también que las personas que, o cuando solemos escuchar a otros empresarios que ya están en otro aspecto, en otro momento empresarial en escalado, tendemos a deshumanizarlos, de decir, para él fue fácil, para él fue sencillo. Ya, para él fue sencillo. A él no le pasa lo mismo que a mí. ¿Cómo fuiste preparando tu mente y cómo sobre todo tu mente fue, porque es un tema mental, principalmente mental, porque la capacidad está, muchas veces la oferta de valor está, hay cosas que a lo mejor tendrás que ir graduándolo sobre el tiempo, pero es un tema mental aquí. ¿Cómo fuiste tú, o sea, qué hiciste para sobreponerte mentalmente a eso? ¿Al proceso de venta? Sí, sobre todo a tus miedos, a los miedos que tenías. Es caminar el camino, digamos, si te paraliza. Lo único que realmente no podés hacer y lo más difícil es si te paralizás. Y cuando uno se paraliza es realmente cuando nunca no vas a lograr nada. Lo mejor es salir y cometer errores y tratar de hacerlo. Yo no puedo decirte que no quiero hacer la película de Disney en la que hubo un momento mágico en el que ¡pum! Y hay toda una aceleración de pasos que pasan rápido, ¿viste? Con la canción que dice que muestran un año de evolución en el que solo todo sale genial. No es así la vida. Y estoy completamente de acuerdo. Y cuando ves a los otros pensando que llegaron a donde llegaron por arte de magia o porque les es más fácil o porque son más inteligentes, eso es bullshit, perdón. Pero no lo es, nunca lo es. Yo justo hablaba con mi hija de que... Pero por entonces, ejemplo, ¿qué es? ¿Es más sacrificio, más es esfuerzo? ¿Qué perseverancia. es? ¿Ah? Es Es solo perseverancia, perseverancia, consistencia. consistencia, perseverancia, sacar, desaunar, digamos, desvincular tu negocio con tu valor propio o tu profesión con tu valor propio porque no lo es, porque no sos completamente tu profesión y no sos completamente tu negocio. Eso es lo más importante para mí que fui
haciendo. Y segundo, también en el proceso de venta, yo lo que más hice con el proceso de charla con diferentes clientes, cuando empecé a salir a vender, con los años me fui dando cuenta de que, primero que no, que los rechazos sí me dolían. Los rechazos te duelen, no es magia, pero es como, yo ahora boxeo y es como, bueno, ya cuando te pegan suficientes veces, te acostumbras. Sí, claro. Es costumbre. Es Eh, cosa. es costumbre, entonces para mí cualquier persona que esté haciendo esto tiene que buscar algo en su vida a lo que se haya acostumbrado y Pero, entender que se puede acostumbrar a todo. pero ¿y tuviste momentos límites? Porque a veces pasa también que alguien que viene del mundo corporativo, de que ha tenido puestos tal vez muy bien pagados, siempre tiene esa tentación de decir cuando está emprendiendo y cuando hay momentos límites en los que dices esto no es para mí, tal vez necesito regresar a la comodidad de mi paycheck. ¿Tuviste esos momentos límites en los que lo pensaste? La verdad que volver a ser empleada nunca se me pasó porque fue algo que yo nunca quise. No te voy a mentir. Para mí ese sí fue un camino de ida que, digamos, no tuvo retorno. No, de eso nunca me arrepentí. Volver al mundo corporativo. Bueno, tuve un par de también de culturas tóxicas, entonces eso no te ayuda. Y eso te quema. Pero hay una realidad, y esto va más en el ámbito personal. Yo cuando salí, digamos, y me puse como solopreneur y después evolucioné todo, siempre fui extremadamente conservadora en el manejo de mis finanzas. Entonces, siempre fui una persona que nunca gastó más de lo que tuvo, más de lo que ganó. Y eso es la base, para mí es la base de todo. Si vos te está entrando 10, nunca gastes 11 y así vas a estar tranquilo. Esa es la base de todo para mí. Entonces, siendo entrepreneur, me puse mucho más exigente con eso, porque dije, yo no puedo arriesgarme en ese sentido, porque no tengo, si no, no voy a tener donde caerme muerta, que es lo que todo el mundo tiene miedo. ¿Y Y lo que cuándo? sí me agota, hubo momentos que sí me agotó muchísimo el proceso de venta, te tengo que decir. Hubo momentos que decía, yo estoy harta de salir a vender, pero harta. Y eso se daba sobre todo cuando no tenía nicho. Una vez que empecé a elegir mi nicho se me hizo más fácil, porque el proceso de venta tiene como más sentido y es como que las conversaciones fluyen más y cuando estoy yo sentada con gente del sector financiero, todo fluye más. Cuando tú dices en elegir mi nicho, es importante porque hay una frase que se repite muchísimo que puede ser errónea, es ¿quién es tu mercado? Todo el mundo, cualquiera me puede comprar No, y cualquiera. Y, y ese es un gran error porque, como tú lo acabas de describir, no solamente afecta el tema de no tener un mensaje claro, sino que el proceso de venta se vuelve más complejo porque no te especializas sobre qué mensaje, cuáles son los puntos de dolor específicos de un área específica. El mensaje lo vas afinando para entender bien que el interlocutor o la empresa que te está, sabes, conoces a perfección esos puntos de dolor y marcas un resultado. Eso tú también tuviste ese camino para entender. sí, me acuerdo uno de mis primeros clientes, por lograr tener cliente, era el padre de una amiga mía que tenía un negocio de closets. Qué mal que la pasé. Yo no te puedo explicar la tortura que fue eso para mí. Y era porque yo sabía lo que yo era capaz de generar. Yo sabía que yo podía generar, digamos, buenos mensajes. Sabía que podía generar buenas campañas. Pero claro, yo no conocía esa industria, no tenía la más mínima idea. Y claro, y por querer tomar un cliente, por querer solucionar y por querer quedar bien, al final, aparte le dediqué horas y horas y horas de trabajo, de catch up, que lo tendría que haber hecho cualquier otro que ya sabía hacer esa industria.
Y obviamente también el cliente no estaba satisfecho. Y yo lo miraba y decía, no, vamos. Ese me lo acuerdo específicamente porque fue, digamos, esa fue una prueba de fuego hasta que lo perdí, obviamente. Le dije, bueno, no, digamos, yo no te puedo ayudar, pero fue una prueba de fuego porque obviamente después cuando me sentaba con gente de mi industria, con gente del sector financiero que yo conozco, las conversaciones eran diferentes, obviamente, y fluían. El nicho, no, nunca nadie puede ayudar a todo el mundo. Nunca. ¿Podemos decir que Coca-Cola es para todo el mundo? No. Coca-Cola no es para todo el mundo. Hay un montón de gente que o no le gusta el gusto, o tiene otra conciencia de su salud y dejó de tomar Coca-Cola, y por eso Coca-Cola también entró en todas las bebidas más sanas y de ese mercado. Digamos, ningún producto es para todo el mundo, nunca. Eso sí, Y en ese sentido, me imagino que también empezaste de alguna manera a tener de a poco, con el transcurso de los años, gente que también trabaja para ti o trabaja contigo. Y yo siempre digo y repito que no hay una escuela, hay aprendizaje y escuela de liderazgo, hay hasta carreras universitarias de liderazgo, pero realmente uno no aprende hasta cuando está en el field. Porque el liderazgo no va tanto asociado sobre una ciencia exacta, sino sobre el manejo de emociones, el manejo de egos, el manejo de y la empatía que uno puede desarrollar. Y creo que solo se aprende a ser líder siendo líder y equivocándose. Que esa transición de incluso haber estado tú en ambientes que tú lo denominas tóxicos, ¿cómo fue llevándote a ti para poder empezar a liderar o a llevar gente a tu cargo? ¿Cómo te fue, cómo fue ese proceso de transición de convertirte tú también en guía y líder de alguien más? A ver, estoy completamente de acuerdo y eso está ligado también, a mí me inspira mucho, es lo mismo que ser madre. Y no porque voy a ser madre de la gente que trabaja conmigo, sino porque no podés aprender a ser madre sin serlo, ¿no? Y no Por más que sabés, veas 500 videos de YouTube. Sí. no, y no sabés todo lo que implica ser madre hasta que lo sos. Y te tenés que adaptar a cómo es la personalidad de tu hijo. Con los equipos para mí pasa lo mismo. Primero, no puedes liderar más de, digamos, efectivamente, para mí, más de 8 personas de reporte directo. ¿Por qué? Porque no puedes impactar la forma en que trabajan, no puedes relacionarte con ellos, etc. En mi caso, lo que más marcó fue mis experiencias en espacios tóxicos, porque sobre todo en el espacio de oficina, por ejemplo, en el tema de medir, medir a una persona por la cantidad de tiempo que pasa en una oficina, porque está sentado frente a la computadora. Entonces, desde ahí yo, en el momento en que me lancé sola, definí que, salvo que yo tenga ganas, todo mi equipo iba a ser remoto. Y esto te estoy hablando en el 2014, previo pandemia. Que no estaba de moda. No estaba de moda. Nadie, no era al revés, era vergüenza. Y dije, no, yo no voy a obligar a nadie a estar sentado en ningún lugar. Y era hasta un poco vergonzoso para una empresa tenerlo así, porque en teoría uno de los, en esos momentos, ahora es otra cosa, pero en esos momentos uno de los sinónimos de crecimiento empresarial es ir desarrollando oficinas y teniendo Está espacio. grande tu oficina, ¿no? Exacto. Y después de eso lo que hice fue, me obligó, primero que obtuve el talento mucho más eficiente de donde yo quería y por donde quería y sin importar la localización, era más fácil atraer talento. Segundo, me obligó a enfocarme en resultados y en productividad y en calidad.
Porque no hay otra cosa en que enfocarte cuando estás remoto. Pero ahí tengo dos cosas a veces cuando vienes de experiencias empresariales en la que tú fuiste empleado, en la que tú trabajabas para una empresa y en la que tú dices y tienes en tu cabeza, así no quiero hacer ciertas cosas. Y cuando yo venga a mi empresa, lo voy a hacer de esta manera, de esta manera, de esta manera. A veces lo he visto y también me ha pasado que uno termina estrellándose a veces con una pared y que puede ser desilusionante. ¿A qué me refiero? Que puedes caer en el otro extremo, en tratar por vivir en esa idealización de construir un espacio de trabajo donde todo el mundo sea armonía, o sea, todo lo que en teoría tú querías, pero resulta que no necesariamente un ambiente tóxico es lo correcto, pero eso a veces no se puede cometer el error de no estar alineado con la necesidad de resultados, con la necesidad y también ciertos perfiles de equipos de trabajo. No todos pueden ser tenidos, o sea, no pueden ser todos responder bajo las mismas lógicas. Es decir, hay unos que el exceso de libertad puede generarles Falta de una foco. falta, sí, exacto, una falta de rendimiento y a veces ellos mismos te lo dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo a ti te pasó eso? ¿Cómo lo fuiste? ¿No te traicionó esa parte de lo que tú habías construido en tu cabeza? ¿O cómo lo fuiste moldeando sobre todo? A ver, de vuelta, no lo voy a tener de rosa, aprendí a las patadas. Equivocándote. Equivocándome. Tengo una de mis primeras contrataciones que todavía trabaja con nosotras. Me pasaba que un día por ahí no me contestaba en casi todo el día. Yo decía, ¿dónde te metiste? ¿Viste? La quería matar. Pero yo tengo el sistema de administración de proyectos. Y me levantaba el otro día a las 7 de la mañana y era todo terminado. Y era porque ella, night owl, se le había dado vuelta el día y ella estaba trabajando la noche entera. Y bueno, dije, ok, avísame, funciona. Lo único que te pido, la próxima avísame. ¿No? Y con Escalto sí lo hicimos muchísimo más intencional. Yo de pasar de mi consultora individual hice un merger y creamos Escalto. Y con Escalto lo hicimos súper intencional basado en valores. Y todo nuestro equipo sabe. Yo hago las entrevistas de gente y les presento los valores. Y les pregunto, ¿hay algo de esto que para vos no tenga sentido? Y y cuando nos sentamos a evaluar al equipo con mi socia, lo evaluamos en base a nuestros valores. Y la realidad es esa también, de la misma manera que tu producto no es para todo el mundo, tenés que saber también que tu empresa no es para todo el mundo. Y que tenés que contratar a la gente que se alinee. Y que lo más difícil también, y es lo que más empezamos a hacer, es contratas y dejas ir a la gente en base a tus valores. Si no están cumpliendo con la forma de trabajar que se alinea con el resto del equipo, cuanto más engranados están tus valores, más rápido se ve. Tuvimos una contratación que no respondía, atrasaba los deadlines, atrasaba al equipo. Era muy bueno en calidad el trabajo que hacía, pero estaba atrasando el equipo. Lamentablemente fue, mirá, digamos, aquí tienes oportunidad, pero estos son nuestros valores. Nosotros consideramos al resto del equipo y vos tenés que levantar la mano antes de atrasar un trabajo. Si no lo cumplís, lo lamento, pero te tenés que ir por más de que tu calidad sea excelente. Y siguiendo en tu camino de crecimiento, ok, creces, avanzas 10 años como solopreneur y después decides hacer un merge con un socio. En un proceso de escalamiento puede sonar una oportunidad y muy interesante y un tema de crecimiento, pero si lo aterrizamos a los temas personales, también nuevamente liderazgo y mentales, es un desafío y es un challenge. Porque estuviste 10 años acostumbrada a ser tú, solo tú, para lo bueno y para lo malo. Y de repente o sea, te asocias. Y eso implica también aprender a negociar, a ceder,
a buscar roles, estructurar roles, a dejar ver y a veces dejar pasar. Es una decisión incluso que puede ser llamativa, ¿no? De alguien que ya incluso ha avanzado bastantes años solo. ¿Por qué esa decisión? O sea, ¿por qué hacer ese merge? ¿Por qué asociarte? Y también me imagino que te enfrentaste a miedos. Uf. Es como casarte. Literalmente. Es igual. Literal. Igual. A ver, lo que me pasó fue esto. Sentí que yo ya estaba en un momento en el que decía, ok, vengo bien, vengo cruising, tengo un muy lindo estilo de vida, tengo un negocio que crece de a poquito, pero este negocio, si yo muero, no sobrevive. Y es válido, también me podía quedar con eso, es decir. Pero tuve esa necesidad de decir, no, yo quiero legacy, yo quiero dejar algo. De casualidad se dio que la conocí a Gabriela en un proyecto. Trabajamos juntas, la traje yo a otro proyecto. O sea que noviamos bastante antes de casarnos, que fue importante también. La traje yo a otro proyecto. Ella me trajo a otro proyecto. Y un día Gaby me llama y me dice, Ale, ya, basta. Ya, trabajamos todo esto. Podemos hacerlo, dale. Y dije, bueno, hablemos de cuáles son las condiciones, qué es lo que vos ves, qué es lo que yo veo. Tuvimos varias conversaciones. Perdón, hasta que lo hicimos. No me arrepiento lo más mínimo porque sí fue una... No se multiplicó por 2, sino que fue por 10 mi crecimiento. La realidad es esa. ¿Por qué? Porque encontré, gracias a Dios, a alguien complementario. Que no es una relación de rosas todos los días, para nada, porque ningún matrimonio lo es, pero sí que estamos muy conscientes de la complementariedad que tenemos. Y creo que ahí es lo esencial en el tema de sociedades, ¿no? Primero, que los valores estén alineados, que la visión esté alineada, pero que también existe complementariedad en los talentos, en los skills y en las funciones. Porque si a ambas partes les gustan las mismas cosas o son especialistas en las mismas cosas, tarde o temprano va a haber partes de que se necesitan atender que no están siendo bien atendidas, y va a haber un choque en esa parte. A nivel personal, ¿qué es lo que te complementa allí? O sea, por ejemplo, tú dijiste que eres conservadora, me imagino que tu socia es un poco más, tienes un poco más esa audacia que puede tener alguien o que puede requerirse también alguien en los negocios, ¿no? Exacto, a ver, no, y es en negocio y es en soft skills y es en approach de todo. O sea, me di cuenta que ella tiene aspiraciones mucho más grandes que yo a veces la miro y digo, pero que siempre ella me asusta, pero ya aprendí a darle tiempo a madurar yo las cosas y a procesarlas. Yo tengo una mentalidad muy operativa y ella tiene una mentalidad muy estratégica. Entonces, eso nos ayuda muchísimo. Y después, muchas veces, cuando yo estoy estoy con burnout o estoy agobiada porque tengo una mentalidad muy operativa, me pongo muy negativa. Y ella es súper positiva. Ella siempre es muy optimista. Entonces, eso también es importante. Porque si además si las dos fueran negativas ya hubiesen cerrado también. Venimos juntas. Y si estás demasiado positiva también, estás como volando, en donde no existe. Totalmente. O sea, nadie pisa tierra. Exacto. Entonces, ojo, ella es muy diferente a mí, entonces hay que poder recordarse uno mismo cuando tenés conflicto de, ok, no, ella complementa y es importante, ¿no? Que eso creo que es lo que pasa entre socios muchas veces, que si no te recordás a vos mismo al ser complementario, a ver, ser complementario es ideal, pero si no te recordás a vos mismo de que a propósito no estás con alguien que piensa igual que vos, no vas a ir a ningún lado tampoco.
Pues te tenés que recordar de, ella piensa diferente, déjame escucharla, porque si no yo me sigo igual como siempre, como el ganado. No, porque además que a veces lo que uno necesita es ese pensamiento diferente, Exacto. porque uno no tiene todas las respuestas de un lado o del otro, y a veces el tema de que necesitas a alguien que te diga algo diferente, por más que al principio te pueda molestar, incomodar, y a veces esa incomodidad también es hasta necesaria, porque esa incomodidad tal vez puede ser inicial y después cuando bajas las revoluciones y lo empiezas a procesar, empiezas a dar cuenta de que tiene cada vez más sentido lo que te están diciendo, ¿no? Exacto. Ahora, regresando al tema del equipo, tú dijiste que la mayoría de tu equipo, casi todo tu equipo es remoto. Ujú. A mí me llama la atención algo. ¿Cómo motivas a un equipo remoto? La motivación de un equipo remoto puede ser compleja, Sí. porque cuando están in-house, puedes hacer actividades, la conexión de verte, la conversación es one-on-one, o puede ser ese tipo de actividades que los puede generar motivación. ¿Cómo motivas a un equipo remoto para que trabaje motivado y alineado en un objetivo? Mira, la verdad, de vuelta voy cambiando la receta a medida que voy aprendiendo. Eh, el tema de no tener una estructura en la que es demasiado flat y superviso demasiada gente es clave porque sé que necesitan ese one-on-one conmigo, necesita ese feedback, trato de hacerlo. Por el otro, incentivamos mucho todo el tiempo que se ayuden mutuamente, porque que empiecen a conectar entre ellos es clave, que no es solamente, la motivación no viene de arriba hacia abajo, la motivación viene también en ser parte de ese equipo. Hacemos después actividades que son exclusivamente de disfrute. Por lo menos tenemos una vez al mes un hangout que es, no se habla de trabajo, jugamos juegos, cada uno trae alguna actividad diferente y hacemos un hangout. Sí hacemos un offsite anual en que nos juntamos todos, también en persona. Y también, para ser parte de un equipo remoto, tenés que cumplir con los valores de la empresa. Y los valores de la empresa también, una persona que no tenga algún tipo de impulso individual de autosuperación, no va a ir mucho con Scalto. Es la realidad y eso también lo tratamos de ver. Cuando buscamos gente, yo no, como dicen en Argentina, hay O sea, el hiring es fundamental. un nombre que se dice ñoqui. El ñoqui es ese que está ahí debajo del radar, haciendo lo básico indispensable. Bueno, digamos, Cumpliendo sus horas y exacto, eso básicamente nunca, nunca. Un empleado raso sabemos que no va con nuestra organización, no es el lugar. no es el lugar. Entonces ahí también se convierte en absolutamente clave el hiring, ¿no? O sea, Exacto, por eso te digo que en el hiring hablamos mucho también de nuestros valores, buscamos iniciativas que las personas hayan hecho, que muestren que hayan tenido iniciativa propia, que estén buscando algo propio también. Es y, muy importante. y en Escalto trabajan en ayudar a empresas a escalar, sobre todo en la industria financiera. Ujú. Trabajan muchísimo temas de branding, de marca, de mensaje comunicacional. Y ahora, ahí me asaltan algunas dudas rápidas. Primero, ¿cómo medir? O sea, ¿cuáles son parámetros principales que se pueden medir ese escalamiento? Sobre todo, por ejemplo, haces un rebrandeo de una marca, ¿no? Ujú. Eh, y eso es muy gráfico, puede ser excelente, todo el mundo nos podemos abrazar, nos podemos decir, se ve espectacular, pero ¿cómo se mide el verdadero impacto de eso? Y cómo eso puede impactar en un escalamiento. A ver, te cuento nuestra forma de hacerlo y después te hablo de cómo me dice el impacto. Justamente me junté con Gaby porque Gaby tiene muchísima experiencia en marcas y yo vengo del mundo de comunicaciones. En nuestras industrias, la gran mayoría de las consultoras y agencias se separan y dicen, yo soy de comunicaciones, yo soy de marcas. Nosotros juntamos las dos filosofías, porque yo no creo, digamos, primero que no creemos que una marca sea un logo, ni creo
que puedas crecer solamente con una campaña de comunicación. Entonces, empezamos realmente primero por lo que es la estrategia de negocio. ¿Por qué empiezo la estrategia de negocio? Y me acuerdo cuando nos juntamos y empezamos a trabajar en nuestra metodología, dijimos, ok, realmente ¿qué necesitas vos para trabajar bien en un proyecto? ¿Y qué necesito yo para trabajar bien en un proyecto? Y yo siempre empezamos a ver cuáles eran los proyectos en los que habíamos fallado o que eran muy difíciles de sacar. Un proyecto que yo siempre fallaba o que era muy difícil y que se remaba era el típico que me decían, ¿me haces un nuevo website? Entonces yo venía y decía, ok, vamos a hacer un website. ¿Dónde nos trabábamos? Si no tenían guidelines claros de marca, obviamente, porque nunca te vas a poner de acuerdo en la freaking foto que pones en el primer banner del website con ninguno de los líderes. La primera foto del home. Sí. Y otra con el contenido. ¿Y por qué no te pones de acuerdo con el contenido? Porque no tenés idea a dónde querés llevar la empresa. Y yo sé por qué existo, qué valor le traigo al mercado y hacia dónde quiero llevar la empresa. Yo puedo construir mensajes en los que todos van a poder acordar en el liderazgo, porque responden a eso. Entonces, la estrategia de negocio primero, de realmente cuál es el value proposition, cuál es hacia dónde querés crecer, es lo que necesito para alimentar el contenido en website. Entonces, hicimos la metodología en la que nosotros trabajamos primero en, ok, ¿hacia dónde llevamos el negocio? ¿Qué espacio va a ocupar en el mercado? Realmente, desde el punto de vista de business planning. Y después construimos la historia de la marca. Y después construimos el plan de marketing. Entonces, en esas tres fases es que empezamos a planificar los KPI que van a determinar el éxito después de ese plan de marketing. Nuestra metodología generalmente la usamos o para entrar a nuevos mercados, o para hacer un rebranding, o para lanzar un producto. Y cada uno de ellos, cada uno de esos propósitos va a tener diferentes KPIs. Pero pretender tener KPIs exclusivamente de branding y de un cambio de logo. Claro, pero cuando, por ejemplo, tú te enfrentas a un proyecto que en teoría busca generar un impacto o escalar en algo específico, ya sea un producto, un servicio, un nuevo mercado en la industria financiera, te enfrentas ya a algo en el día a día que implica que, por ejemplo, te enfrentas a un directorio bancario o a una plana ejecutiva bancaria donde cada área jala para su lado, donde cada uno quiere algo específico. El de marketing quiere más exposición, el de ventas necesita más leads calificados que le pueda tener mayor conversión, y todos se empujan hacia un lugar distinto. Y tú en tu posición, ¿cómo ustedes logran poder alinear todo eso y ponerlo en una estructura de un objetivo específico para lanzar algo? Porque los ponemos a todos juntos primero en el plan de negocio. Y si el de marketing me está diciendo, yo quiero más exposición no sé, en México, y el plan de negocio dice que el primer mercado de prioridad es Miami, el de marketing ya sabe que no, acá está el plan de negocio. O sea, por eso te digo que depende del proyecto lo que nosotros medimos en formato de éxito. ¿Qué es lo que queremos, qué va a significar éxito para nosotros? Entonces, si es entrada a mercado, bueno, ¿cuántas propuestas lanzaste en el primer año después de entrar al mercado? ¿No? Por ejemplo, para ventas. Pero poner al C-level, al directorio, primero alinearse ellos, es lo que muchas veces falta. ¿No? De decir, ok, no, digamos, este va a ser el foco en los primeros 3 años, que es el ejercicio que hacemos nosotros. Y hacemos ese ejercicio a propósito porque
una vez que acuerdan eso, cuando volvés a la vorágine del día a día y de la implementación de la estrategia de marketing, podés simplemente volver a eso y decir, ¿estamos cambiando curso? Dale, buenísimo, acordemos el cambio de curso. Pero este es el curso que habíamos acordado. Esta empresa está basada en Miami, prestan servicios, instituciones financieras en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica. Suena genial, pero no debe ser tan fácil. Ayudamos mucho, el último año nos enfocamos muchísimo en ayudar también a empresas latinas a entrar a Estados Unidos. Las empresas latinas tienen mucho potencial, pero necesitan mucha guía para entrar al mercado, ¿no? Es un mercado muy difícil, es un mercado muy, muy segmentado. Tiene muchos desafíos, entonces hemos ayudado mucho y están bastante, en el mundo financiero están bastante integrados. Todo lo que es Latinoamérica y Miami, por ejemplo. Hay mucho, sobre todo en el mundo que yo también estoy de Wealth Management y de FinTech. Alejandra, en tu proceso personal de escalamiento has escalado desde que estabas en Buenos Aires, desde que estudiaste periodismo, desde que trabajaste para empresas acá, desde que dirigiste áreas de comunicación, pasaste a hacer tu propia empresa, después hiciste un merge y escalaste a otra empresa que estás avanzando. ¿Cuál es tu siguiente paso en ese proceso de escalamiento? Vamos a seguir creciendo. Mi siguiente gran aspiración a largo plazo es lograr procesos de M&A con mi compañía. O sea, poder desarrollar y asesorar merchant acquisitions. No, comprar. Tú comprar, ok, entiendo. Crecer por procesos de mergers and acquisitions, sí. Ok. Para finalizar, 5 preguntas personales rápidas, ¿vale? Un libro que a ti te haya cambiado, te haya generado o te haya marcado de alguna manera. Varios. The Tipping Point. Tipping Point. Una película que a ti te haya, o sea, que esté en tu baúl de recuerdos, guardada como una de las favoritas. Ay, es tonta, pero Mamma Mía. Una canción que escuches cuando quieres desconectarte de todo. Bailo con mi hijo las canciones de Mamma Mía, me encantan. Una experiencia que a ti te haya marcado, que a ti te cambió algo. En lo personal, varias. Sobre todo un proceso de pasar por un proceso de infertilidad. Personalmente eso fue completamente un cambio radical para mí. Y en lo profesional, el merger. Fue también un cambio radical en mi forma de verme a mí como profesional y de ver el crecimiento de la organización. Y finalmente un hábito que a ti te funcione. Hábito, gimnasia y boxeo. Mucho. Alejandra, ¿dónde te encuentra la comunidad? ¿Dónde te puede encontrar? Mi nombre lo googleás, estoy en LinkedIn, estoy está marketing en Instagram, así que donde quieran. Alejandra, muchas gracias, ha sido un placer y un honor. Muchísimas gracias a vos, me divertí mucho. Querida comunidad, muchísimas gracias por un capítulo más donde, ya saben, hemos conversado con una mente brillante, con una historia genial y con muchos aprendizajes, sobre todo, donde nos ha explicado mucho qué es escalar para ella y también su propio proceso de escalamiento. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Latin Mind. Síganos en todas las redes sociales. Un abrazo. Estoy seguro que también estás inspirado por esta gran historia de este gran emprendedor. Y ayúdanos dejándonos 5 estrellas para que más personas puedan escuchar estas historias positivas y reales.